estoy con el profesor Luis Espinosa Godet, es profesor de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad, San Francisco de Quito. Luis, qué gusto. Yo soy Manuel Molano y estoy trabajando con Caminos de la Libertad en entrevistar a gente sabia como tú alrededor del pensamiento de Adam Smith, ahora que se están cumpliendo 300 años de su nacimiento. Tienes ahí un libro interesante que no he leído, cómo Adam Smith... No. Este es de Russ Roberts, How Adam Smith Can Change Your Life. Russ Roberts es el autor de un podcast que recomiendo muchísimo, que es el podcast de Econtalk, que lleva 20 años, no sé cuántos, vamos, dando una charla con algún economista en torno a algún libro. Y Russ Roberts escribió este libro de How Adam Smith Can Change Your Life, que porque creo que a Russ Roberts, lo dice al inicio del libro, le pasó algo parecido a lo que también me ha podido pasar a mí, y que es lo que yo espero que le ocurra a los jóvenes o a los no tan jóvenes que nos están escuchando. Y es que hemos oído hablar mucho de Adam Smith, pero quizás no hemos leído tanto a Adam Smith. Es decir, se habla mucho y más ahora con estas celebraciones en torno a el 300 aniversario de su natalicio, pero a lo mejor no nos hemos parado a leer. Y Russ Roberts ya era un profesor de universidad muy reconocido, ya era una persona que tenía el podcast y era muy reconocido, y se paró a leer a Adam Smith. Y se quedó, wow, y se puso a escribir un libro que intenta explicar Adam Smith en el tiempo actual, cómo Adam Smith puede cambiar de tu vida, qué te puede aportar Adam Smith a tu vida. Y a mí me ha ocurrido algo parecido, es decir, yo tengo que reconocer con cierta vergüenza que era profesor de historia del pensamiento económico, era profesor liberal de historia del pensamiento económico, sin embargo, no había hecho una lectura tan profunda de Adam Smith, sobre todo, y eso es algo que es importante y de lo que espero que hablemos, no de la riqueza de las naciones, sino de la teoría de los sentimientos morales. Había hecho una lectura de la riqueza de las naciones y de lo que conocía, pero no de la teoría de los sentimientos morales. Y cuando me paré a leer la teoría de los sentimientos morales, dije, wow, es algo así como un libro de autoayuda a Balalex, o sea, a 300 años o 200 años antes de que se inventase, pero con mucha más profundidad de los libros de autoayuda, porque esto es algo muy importante. Adam Smith es un autor muy moral, pero no es moralista. Moralista es lo opuesto a moral, me explico. El moralista es el que de arriba abajo te indica lo que tienes que hacer. La moral es lo que de abajo a arriba surge como lo que como sociedad acordamos que es bueno hacer. Y Adam Smith analiza la moral, pero no es moralista y por tanto lo hace increíblemente rico. Y además Adam Smith es una de las personas que con la vida tan aburrida que tuvo, eso también lo podemos comentar, aquí está este otro libro de Infidel and the Professor sobre la amistad entre Adam Smith y Hume, con la vida tan aburrida que tuvo, yo siempre le digo a mis alumnos que yo sospecho que la historia de que le secuestraron unos gitanos cuando tenía 3 años se la inventó su biógrafo por tener algo que poner en su biografía, porque era una biografía muy aburrida, no hizo nada muy interesante, ¿no? Sin embargo, tuvo una capacidad de penetrar el alma humana, una capacidad de entender los sentimientos y por qué actuamos los seres humanos, que esa es su pregunta profunda, increíble. Es una capacidad que 300 años después lo vuelves a leer, toda esa parte que explica por qué existen las modas, toda esa parte que explica qué son los héroes, lo vuelves a leer y dices, wow, esto me apela, esto me dice cosas de mi tiempo, que eso es la definición de un clásico, me dice cosas de mi tiempo que me interesan. Clásico no es libro viejo o libro escrito hace mucho tiempo, clásico es un libro que a lo largo de las épocas va apelando a cada generación y le va diciendo, le va interrogando a cada generación y aportando a cada generación. Y en ese aspecto, sin duda, los dos libros de Adam Smith, pero vamos a insistir en la teoría de los sentimientos morales, lo hacen. Quizás podríamos decir de todos o de muchos filósofos que tienen vidas aburridas. Probablemente la vida de Emmanuel Kant también fue una vida relativamente aburrida. Dicen que la gente ponía el reloj, ajustaba el reloj de acuerdo a un paseo del profesor Kant. No me imagino así a Smith, porque quizás como dicen estos chilenos de 31 minutos, que es un grupo de música que le gusta mucho a mis hijos, de música con marionetas, hablan de una tortuga que tiene un gran mundo interior, ¿no?
Y el filósofo normalmente tiene un mundo interior enorme, pero en el caso de Smith es increíble que haya podido desgranar y desentrañar la naturaleza humana de una forma tan clara y tan precisa, siendo que no era un hombre particularmente sociable o particularmente Tampoco. a conocer gente, ¿no? Bueno, yo ahí quiero decir dos cosas. Primera, como discípulo, como querido admirador del maestro Escotado, tengo que diverger que los filósofos pueden tener vidas apasionantes. El maestro Escotado tuvo una vida apasionante. Y de hecho, no vamos a anticipar, pero una de las preguntas de examen que hago a los alumnos de Historia del Pensamiento Económico es: dígame 3 autores de la historia del pensamiento económico con vidas divertidas o apasionantes y dígame 3 autores con vidas aburridas. Y dentro de las vidas apasionantes nos podrá caer bien o mal, pero Marx tiene una vida apasionante, Menger tiene una vida apasionante, Jevons tiene una vida apasionante, el padre Mercado, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, tiene una vida apasionante. Es decir, los fisiócratas también tienen en gran parte, Quesney o Turgot, tienen vidas muy interesantes. Es decir, no podemos caer, porque eso se dice a los alumnos como esa idea del primum vivere dopo filosofare, ¿no? Como que vivir y filosofar son dos cosas distintas, ¿no? Muchas veces la intensidad de la vida que vives cuando eres muy inteligente te hace pensar. Lo llamativo de Adam Smith es que efectivamente fue un observador penetrante del alma humana, pero sin embargo no era una persona que tuvo una amistad preciosa, una de las más bonitas de la historia del pensamiento, mucho más bonita que la de Marx y Engels, que es la de Hume y Adam Smith. Es una amistad, es un canto a la amistad, ¿no? Es muy bello, porque eso de que la vida de nuestros ancestros nos puede ayudar a vivir mejor nuestra vida, y el concepto de amistad que tenían los dos, aunque se pelaron, como ocurre a menudo en las amistades, pero fue muy bello. Ahora, tenía una gran amistad, pero efectivamente no era una persona especialmente sociable. Terminó aborreciendo la universidad, si no me equivoco, la de Cambridge, algo que los que estamos dentro de las universidades actuales podemos entender, pero luego se retiró. Me llama mucho la atención su capacidad de penetrar también el alma femenina, cuando en realidad vivió toda su vida con su madre. Sospechamos, tenemos casi certeza de que murió virgen. Tuvo una relación con su prima, o sea, no una relación en sentido de relación, sino que su prima era la única mujer que vivía en la casa con ellos, pero tampoco tuvo así una relación con alguna mujer, ni amantes se le conoce, ni nada parecido. Luego es llamativo cómo fue capaz de penetrar también el alma femenina en gran parte, porque él habla del alma humana, ¿no? De lo que nos ocurre a los seres humanos, cuando efectivamente no era una persona especialmente sociable, ¿no? Y eso nos puede llevar a que yo me lo imagino como el que está en la esquina de la sala en la fiesta observando a todo el mundo y tomando notas de lo que hace todo el mundo y aprendiendo de lo que hace todo el mundo, ¿no? Y desde luego es sorprendente. También es verdad que él era una persona increíblemente culta. Digo increíblemente culta porque a mí me sorprende, con la capacidad que tenemos ahora, que tenemos Internet, la erudición que despliega en sus libros. Es decir, él habla de la economía de la antigua India, y cómo se enteraba de esas cosas. O sea, tenía que haberlo leído todo. Bueno, sabemos que lo leyó prácticamente todo, porque sabemos que leyó hasta la enciclopedia entera, de donde saca lo de los alfileres. Entonces, era un gran lector. Y claro, también una manera muy importante de penetrar el alma humana es la poesía, o es la literatura, es la lectura, y es entender lo que hicieron otros antes que nosotros. Genial. Oye, mira, quizás te voy a hacer una pregunta que a mí me parece difícil, seguramente tú la resolverás fácilmente. En la filosofía cristiana católica, desde el tomismo, había ciertas ideas contrarias a una economía moderna, como el préstamo con interés, por ejemplo, ¿no? Que en Santo Tomás es una idea pecaminosa. Ya cuando llegamos al siglo XVIII y Smith, ellos parecen tener una aceptación mucho mayor del mercado y de estos mecanismos de coordinación como algo que es beneficioso para la sociedad. ¿Qué pasó en medio? ¿Cómo el pensamiento cambió de un pensador medieval que decía no prestes con interés a tu prójimo porque esto es un pecado, a el interés es lo que mueve las relaciones económicas y
tiene que haber un mercado para el capital. Bueno, es un tema apasionante y es un tema que evidentemente nos llama mucho la atención a muchos, porque la respuesta a eso, y te la digo como español, miembro de la Escuela Austriaca de Economía de Madrid, vamos a reivindicar a la Escuela de Salamanca. El punto de transformación, el punto de cambio, es cuando empezamos a hablar de la Escuela de Salamanca. Y la Escuela de Salamanca son estos sacerdotes españoles del siglo XVI que cuando llegan el oro de lo que se ha descubierto en América y empieza a haber todo este boom, esta expansión comercial, están legítimamente preocupados por la salvación de su alma. Los comerciantes estábamos legítimamente preocupados por la salvación de su alma. De hecho, todo nació con los comerciantes españoles en Amberes, una ciudad en Holanda ahora mismo, que enviaron a su capellán, a su sacerdote, a la Universidad de París, a la Sorbona, a preguntarle una pregunta que Marjorie Grice Hutchinson, que es la redescubridora de la Escuela de Salamanca, plantea en su libro, y es muy interesante la pregunta, porque la pregunta es algo así como, hay 3 o 4, pero una de ellas es algo así como, ¿se puede hacer, trasladado al lenguaje actual, es legítimo hacer descuentos por pronto pago? ¿O eso también es cobrar tipo de interés? Porque en el fondo un descuento por pronto pago es que tú estás dando menos porque te pagan anticipadamente, por tanto, eso es como que estás descontando el tipo de interés y ellos sabían que cobrar con usura era ilegítimo. Claro, responder a esa pregunta que los de la Universidad de la Sorbona respondieron de manera sencilla sin haberla entendido, dijeron, sí, es todo pecado. Pero sin embargo había un joven, porque en aquel entonces era lo que a día de hoy diríamos estudiante de doctorado, Vitoria, el padre Vitoria, que estaba ahí, dijo, oye, no lo he entendido, con una grandeza de alma para decir, no he entendido la pregunta, no he entendido a cabalidad lo que me estás preguntando. Y ahí Vitoria se planteó, oye, pero para responder a esa pregunta tienes que responder, ¿qué es un precio? ¿Qué es un préstamo? ¿Qué es el tipo de interés? Y para eso tienes que responder, ¿qué es el dinero? Todo eso era lo que legítimamente se plantearon la Escuela de Salamanca. En ese planteamiento de la Escuela de Salamanca dijeron, oiga, no, mira, cobrar tipo de interés es legítimo. Cobrar tipo de interés es legítimo, al menos por el concepto de lucro cesante, al menos por el concepto de riesgo. Entonces, cobrar tipo de interés es legítimo y a partir de ahí se desarrolla una línea que es muy interesante porque hay algunos investigadores, y no quiero ser injusto porque no me acuerdo ahora mismo del nombre del autor, que hace una investigación apasionante que es genealogía de las ideas. Y la pregunta es, ¿Adam Smith leyó o tenía conocimiento de la Escuela de Salamanca? Teniendo en cuenta que Adam Smith estaba en la Escocia protestante, además en la Escocia de Knox, en la Escocia no protestante anglicana, protestante calvinista, y estos eran autores católicos, ¿no? De tal manera que el contacto entre las dos era bastante complicado. Y la respuesta es sí, tenemos certeza que la escolástica salmantina la leyeron autores del norte de Holanda, esos autores lo leyeron el maestro de Smith, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, y a través de él le llegó a Smith. Luego tenemos certeza de que esa genealogía de las ideas la podemos realizar. Evidentemente es un proceso larguísimo, porque ni siquiera es tan claro que en Santo Tomás critique la sola. Santo Tomás critica la sola, pero con el método escolástico, que es plantear el problema, plantear la solución, plantear las críticas a la solución y plantear los autores de la patrística o de Aristóteles o Platón que pueden aportar con ese método que es tan complejo, siempre toda cuestión se plantea desde distintos puntos de vista. Por tanto, siempre es muy complicado en los autores de la escolástica, sea la primera escolástica de Tomás o la escolástica salmantina, decir que decían cosas con rotundidad, porque siempre veían los distintos puntos del problema, algo que, por desgracia, en cierto modo, la academia ha dejado de hacer y ahora parece que no vemos la complejidad de cada uno de los asuntos como ellos sí lo hacían. La prohibición en España de leer a Smith y algunos colegas me han comentado que se necesitaba un permiso especial para leerlo y que el autor probablemente también estuvo tachado del manuscrito. Quizás eso explica la divergencia en el progreso entre los imperios ingleses y holandés y el imperio español y francés a partir del siglo XVIII. Bueno, yo soy profesor de Historia del Pensamiento Económico y estoy hablando con Caminos de la Libertad, que hace una labor maravillosa de difusión de las ideas.
pero creo que nos gusta pensar que las ideas son más importantes de lo que en realidad terminan siendo en el desarrollo económico de las sociedades. Yo aquí tengo los libros del maestro Escotado, pero también tenemos este libro de ideas, que lo tengo siempre en la mesa. Tenemos los libros de McCloskey, que es tan importante porque ella nos habla de que son los valores lo que transforma la sociedad. Yo creo que a McCloskey hay que leerla, en cierto modo, como una smithsoniana, no sé cómo sería la palabra. Entonces, nos gusta creer, y a mí me gusta creerlo, evidentemente, que las ideas transforman la sociedad y es lo que enseña a los alumnos, exactamente lo contrario de lo que enseña Marx, que dice que la economía transforma las ideas. Yo creo que las ideas transforman la economía, sí, pero no de manera tan clara o tan directa que un autor puede ser influyente en el desarrollo de los países o en el desarrollo de las sociedades. Creo que eso es auto-otorgarnos una importancia tanto a Caminos de Libertad y su magnífica labor en la difusión de las ideas, o a mí como historia del pensamiento económico, que más nos gustaría que fuésemos tan influyentes. De hecho, esto es como el chiste, ojalá, no sé, el chiste que decía estaba un judío leyendo las noticias de los nazis, decía, pero papá, ¿por qué lees las noticias de los nazis? Y decía, porque me gustaría creer que los judíos somos tan importantes como ellos creen, ¿no? Entonces, ojalá nosotros los liberales tuviésemos tanta influencia como nuestros enemigos creen que tenemos en las ideas y, por tanto, en la transformación de las sociedades, pero creo que estos son procesos complejos, marginales, que tienen pequeños, porque la pregunta que nos podría surgir es, bueno, si Adam Smith no se pudo leer y eso explica parte del no desarrollo, ¿por qué si sí se podía leer la Escuela de Salamanca, que ya eran autores que hablaban bien del comercio, que hablaban bien del préstamo con tipo de interés, que hablaban bien de la industria, que decían que no solo que no era pecaminoso, sino que decían que era elogioso y bueno para la sociedad? Bueno, no decían la sociedad, ellos decían el conjunto del reino de las almas. ¿Por qué si esos autores sí los podía leer, no los leyeron y tuvo influencia? Me encantaría que fuésemos tan importantes como nos queremos creer. Luis, ha sido fascinante y muy ilustrativo hablar contigo el día de hoy. Tienen suerte tus alumnos de tener a alguien que domina el pensamiento económico como tú. Muchísimas gracias. Que tengas extraordinario día y un extraordinario aniversario de Adam Smith. Claro que sí, pues encantado de hablar con vosotros y me quedo con la duda de que creo que no hemos hablado lo suficiente de la teoría de los sentimientos morales y el observador imparcial, y la parte importante es qué le puede decir a un joven actual. Y animo mucho a los jóvenes a leerse o la teoría de los sentimientos morales o ni siquiera, o el libro de Russ Roberts de cómo Adam Smith puede cambiar nuestra vida, o ya estamos en un nivel que lo que sea, que escuchen los podcasts de Russ Roberts hablando de su libro o los vídeos en YouTube con las charlas de Russ Roberts hablando de su vídeo, o incluso estos vídeos, porque ahí se van a enterar que es muy bonito esa idea que tiene de moral o de hacer lo correcto como aquello que el conjunto de la sociedad en la que vivimos valora como lo correcto. Esa idea de el observador imparcial, que es en el fondo mi conciencia, mi alma, o mucho más sencillo, que soy yo mismo cuando me voy a dormir por la noche y pienso en lo que hice bien o lo que hice mal. Los jóvenes habrán visto ese meme que aparece con los ojos muy grandes diciendo no debía hacer eso, y estás en la cama diciendo no debía hacer eso. Pues esa es tu conciencia, cuando tú estás en la cama diciendo no debía hacer eso. Y eso es de lo que nos habla Adam Smith, de cómo el observador imparcial va a ver lo que tú haces y de cómo tienes que preguntarte antes de actuar qué haría ese observador imparcial. Y a través de ese observador imparcial, que ya digo, puede ser la conciencia, puede ser tú mismo, puede ser tu alma, a través de ese observador imparcial hablamos de cómo se construyen los valores en sociedad, cómo se construyen los valores en pequeños subgrupos, eso que ahora los sociólogos hablan de Foucault, que hablan de Bourdieu, y les encanta hablar, bueno, es básicamente de lo que está hablando Adam Smith, de cómo se construyen los valores dentro de los subgrupos. Algo que además es muy importante, yo que vivo en Ecuador, en América Latina, para entender la violencia, porque los grupos criminales son fuentes de valores dentro de su propio grupo. Y de eso ya nos habla Adam Smith, si es que es alucinante. También nos habla de lo que es la heroicidad y el sacrificio, cómo me conviene sacrificarme por el grupo. Nos habla de lo que son las modas, porque queremos imitar a los demás miembros del grupo al que pertenecemos, y también nos habla de que queremos diferenciarnos de los miembros del grupo al que pertenecemos, por tanto queremos cambiar la moda y por lo tanto la moda va cambiando. Todo eso que a un joven que pues está muy influido por la violencia, está muy influido por los valores de su grupo de adolescentes, porque evidentemente los jóvenes no escuchan los valores de sus ancestros, sino que escuchan los valores de sus pares. Todo eso
está en Adam Smith y te va a poder a ti aportar para entender un poco mejor cómo eres y cómo actúas. Y sobre todo, para tener guías o una elaboración de cómo actuar mejor, que es todavía más importante. Sí, luego podemos hablar de la riqueza de las naciones y cómo hacer que la sociedad sea mejor, pero si no tenemos la teoría de los sentimientos morales, cómo actuar yo mejor, es casi imposible entender la riqueza de las naciones y cómo el conjunto de la sociedad se va a hacer más rico o va a actuar mejor. Y solo a un profesor alemán del 19 se le puede ocurrir la tontería de que exista las Adam Smith Problem. Lo uno y lo otro van combinados, van de la mano, es parte de la misma realidad. Entender cómo actúa el ser humano individual y entender cómo actúa el ser humano en sociedad. El individuo y su conciencia son entonces el termómetro de su moralidad y de su actuación. No necesariamente lo que nos dice Dios o lo que nos dice papá y mamá o lo que nos dice alguien más. Pero lo bonito es que nuestra conciencia la construimos con los valores de nuestro entorno social, que por un lado vienen desde nuestros ancestros y por otro lado vienen con nuestros pares. Entonces los valores son permanentes y cambiables. Por eso el trabajo tan complicado del maestro Huerta de Soto en la evolución de las instituciones, la teoría evolutiva de las instituciones, o el trabajo tan complicado de McCloskey de intentar entender los valores de nuestra sociedad, porque los valores son parte del sustrato del pasado. Eso es lo que va a decir un conservador, y los valores evolucionan y cambian las sociedades. Y eso es lo que va a decir un progresista. Y al final el liberal se sitúa en un intermedio bastante complicado. Esta idea también de observar a los otros como parámetro moral está en Dan Ariely 300 años después y parecía innovadora, ¿no? Pero... Eso es lo sorprendente, que los sociólogos, los politólogos redescubren a Adam Smith y lo ponen como el gran hemos redescubierto. Y los profesores de historia del pensamiento económico nos quedamos así como, bueno, todo estaba en Platón. O sea, ya estaba hecho. Así, sí. Luis, ha sido una charla agradabilísima. Muchas gracias. Un placer. Ahora, un placer.